¿Alguien más que tenga algún otro comentario? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces, si hacemos una recopilación de los datos que vimos en el video, pudimos observar que el estudiante pues quería prácticamente pasar de forma fácil ese curso y se le ocurrió pues pagarle a su profesor. El profesor aceptó y le pasó la materia. Vimos después que él fue con otro directivo, también aceptó el dinero para que se graduara. ¿Y qué pasó al momento de que él quería ejercer una profesión? No pudo ejercer, no pudo realizar un procedimiento porque no tuvo esfuerzo. Lo mismo sucede en nuestra vida, tanto profesional como académica. Muchas veces nosotros fueron responsables de sus mismos hechos. Muy bien, Walter, gracias. A veces nosotros queremos buscar algo de una manera más fácil, más sencilla, y podemos nosotros buscar este tipo de alternativas. Sin embargo, no pensamos en un futuro y no vemos que eso nos va a perjudicar a nosotros después cuando querramos ejercer en un mundo laboral. Anderson nos dice que no pensó en su familia y tristemente lo que el hombre siembra, eso cosechará, esforzarnos y velar por nuestras familias para tener una mejor vida. Muy bien, Anderson, gracias. Y precisamente, ¿verdad? Todo aquel esfuerzo que nosotros coloquemos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros estudios, eso se va a recompensar más adelante. Es satisfactorio que al momento de que ustedes ejerzan su profesión, los reconozcan por hacer un trabajo de calidad y no porque simplemente tienen un recurso económico o algo similar. Si se dan cuenta, los instrumentos y las herramientas no pueden funcionar por sí solas, necesitan de alguien que las sepa manejar para que puedan hacer su trabajo. Dani nos dice que hay que esforzarse para todo, pero existe el karma y pues murió la esposa del docente. El docente nunca se imaginó que ese estudiante al que él dejó pasar tendría que atender a su esposa más adelante, ¿verdad? No fueron consecuencias que él no imaginó. Acá Dylan nos dice, debido a la irresponsabilidad, el profesor perdió a su esposa y el estudiante fue responsable de sus consecuencias. Precisamente, si se daban cuenta, acá pues se enfocaba más que todo en el área de medicina, no podía ni siquiera utilizar el bisturí y no sabía qué procedimiento realizar. Ya estaba graduado, ya estaba ejerciendo y no, él no podía ejercer, ¿verdad? Por lo mismo que buscó el camino fácil para poder obtener un título. Entonces es ahí cuando entra ya nuestra responsabilidad profesional. Cuando nosotros ejercemos o nos graduamos de alguna carrera, muy bien, gracias. Cristian nos dice, fueron consecuencias a largo plazo. Gaspar nos dice que no todo es fácil. Muy bien. Vamos a responder entonces ahora a esta pregunta. ¿Qué es la responsabilidad? Como les comentaba, al momento de que ustedes se gradúen, cuando empiecen a ejercer, ya sean profesionales, van a adquirir ustedes una responsabilidad que se le da el nombre de responsabilidad profesional. Entonces, en este momento, de igual forma, respondan ustedes, ¿qué es la responsabilidad para ustedes? ¿Qué representa la responsabilidad o cómo pueden o cómo la ejercen ustedes también? Esto me lo comentan ya sea que encienda su micrófono o me lo pueden mandar también acá en el chat. Muy bien, Benjamín nos dice que es hacerse cargo de las acciones que tomamos, aunque sean consecuencias no deseadas. Muy bien, Benjamín, precisamente la responsabilidad busca que nosotros seamos o nos hagamos cargo de las acciones que tenemos y también de esas consecuencias que implica, ya sean beneficiosas para nosotros o que también puedan ser no deseadas o que sean negativas. En eso hace referencia a la responsabilidad. Muy bien. Norma nos dice que la responsabilidad es hacernos responsables de nuestra actitud. Muy bien. Walter nos dice que la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre base de la moral. Muy bien. Ohani nos dice que es ser ordenado y cumplir con nuestros deberes y respetar todo. Muy bien. Rogelio nos dice que es hacerse cargo de sus propios actos. Muy bien. Voy a leer algunos otros acá. Cristian nos dice que es actuar. Ay, lo perdí. Sensatamente sobre las acciones. Muy bien. Muy bien. Gaspar nos dice que es la circunstancia de ser
el culpable de alguna cosa, de alguna acción, muy bien. Es un valor que está sometida en la conciencia de las personas. Gracias, Félix. Justo nos dice que es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. Muy bien. Los demás, ustedes pueden seguir enviando sus comentarios y como les mencionaba, eso me va a ayudar a validarles su asistencia. No los voy a leer todos porque si no, no nos va a dar tiempo a abarcar todo el tema que tenemos. El tema, la verdad, no es tan complicado de comprender. Si se dan cuenta, el contenido tampoco es tan amplio, sino que es más que todo que nosotros podamos comprender la importancia que tiene este tema, no solo en un área laboral, sino que también académica, como lo acabamos de ver en el video. La responsabilidad profesional pues hace referencia o se ha exigido a nivel general en todas las carreras. Al principio pues solo se consideraba que esta responsabilidad solo la tenían los doctores, por ejemplo, o todas aquellas personas que se dedicaban al ámbito de la medicina. Sin embargo, con el pasar del tiempo pues se fue también adaptando este concepto a todas las demás carreras o profesiones. La responsabilidad, como ustedes mencionaban, es un valor, está en la conciencia de las personas, nos permite tanto reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en un plano de lo moral. La responsabilidad es que nosotros estemos conscientes, realicemos una reflexión, que podamos administrar nuestras emociones, nuestras decisiones, orientar y también valorar aquellas consecuencias que generan nuestras acciones. Por ejemplo, si algo pues no nos salió como esperábamos y nosotros analizamos y pensamos, bueno, hice esta acción mal y por ende tuve una mala consecuencia, pero ya aprendí a que esa acción no la tengo que cometer, dado que puede afectarme en mi vida personal, puede afectarme en mi carrera. Existe otro concepto que es calidad de responsable. Este concepto nos hace referencia ya sea a una obligación de reparar algún daño o también alguna deuda que se tenga. De igual forma, es una culpa o alguna causa legal, es un cargo u obligación moral que resulta para uno del posible hierro de una cosa o asunto determinado. La calidad de responsable es más que todo cuando alguien, por ejemplo, tiene que hacerse responsable de algún daño, o de algunos de los actos que haya cometido. Por ejemplo, si comete un delito, en calidad de responsable debe responder por tal. Si, por ejemplo, ocasionó un accidente, en calidad de responsable debe responder y reparar los daños ocasionados desde un inicio. A eso hace referencia en la calidad de responsable. Acá tenemos un pequeño concepto de responsabilidad que nos dice que es la obligación de reparar, resaciar y responder por los daños causados a otros. Podemos también tomarlo como una capacidad que todo sujeto tiene, es decir, que todos los individuos tenemos la capacidad de poder reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho que realizamos de manera libre y de manera consciente. Todos aquellos actos que nosotros vayamos a ejecutar dentro de nuestra carrera son en base a nuestra responsabilidad. Si nos damos cuenta y hacemos referencia al video, el docente ahí pues no fue responsable ni él ni el estudiante porque buscaron un camino que era más simple y que era más fácil, porque el docente tampoco le insistió en que tenía que aprobar la materia de una manera correcta o de una manera legal, sino que aceptó el dinero que le estaba ofreciendo. De igual forma, acá en este video podemos ver que ninguno de los dos era responsable. La responsabilidad pues va a aplicar a un desempeño profesional que nosotros tengamos, independientemente del área en la que nosotros nos estemos desenvolviendo o estemos trabajando, siempre la responsabilidad va a caer sobre nuestros hombros. También es la obligación que tienen los distintos profesionales. En nuestro caso, acá nos decía de los odontólogos, porque este tema se refería específicamente a ellos, pero acá está en todas las carreras, de reparar, reponer y resaciar los daños que hayamos generado en nuestros clientes. Acá dice pacientes, pero como les mencionaba, se puede aplicar, lo tenemos que aplicar en todas las demás áreas. Todos estos, si nosotros ocasionamos un daño o tuvimos algún accidente en el ejercicio de nuestra profesión, nuestra responsabilidad es poder reparar este daño y también si estas faltas fueron cometidas dentro de nuestro ejercicio profesional.
A esto hace referencia, todos los profesionales pues tenemos que darle cuenta a la sociedad, más que todo aquellos que trabajamos como servidores públicos, tenemos que dar cuenta ante la sociedad y ante la ley por aquellos actos que cometemos dentro de nuestro servicio o mientras nosotros ejercemos nuestra profesión. Existen ciertas clases también de responsabilidad profesional. Por ejemplo, existe responsabilidad moral y responsabilidad legal. Cuando nos referimos a una responsabilidad moral, está regida por la conciencia, ya sea individual o colectiva o de un grupo, y representa la relación entre la norma moral y las actuaciones de cada uno de los profesionales. La responsabilidad moral, como el nombre lo indica, pues se va a regir por la conciencia, ya sea individual o de un grupo, de la sociedad, de la comunidad, de un equipo, y va a representar esta relación que hay entre las normas morales y las actuaciones profesionales que nosotros tenemos. Si nuestro actuar está acorde a las normas morales que nos enseñaron o que se deben practicar dentro de una empresa, a eso hace referencia la responsabilidad moral. También nos habla de un orden moral y íntimo en el que el individuo pareciera responder solo ante sí mismo sobre sus acciones, las que él mismo debería juzgar. Eso es parte también de la responsabilidad moral. La segunda, que es la responsabilidad legal, hace referencia a que esta está vinculada con la ley. Como el mismo nombre lo indica, está relacionada con la misma, con la justicia y con todos aquellos procedimientos, tanto civiles como penales, es la obligación de poder reparar ciertos daños causados en el ejercicio de la profesión. Como parte de la responsabilidad legal, pues se dividen ciertos tipos también de responsabilidad. Puede ser como una subdivisión del mismo. Hay una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad laboral. La penal, pues nos va a hablar más que todo de responder ante los delitos y faltas cometidas en el ejercicio de la profesión, y esto se basa en el Código Penal. En el caso de nuestro país, este va a ser conforme se vaya a juzgar la falta, siempre que sea cometido dentro del ejercicio de la profesión, para que entre en juego una responsabilidad penal y profesional. La responsabilidad civil, pues va a ser la obligación que tiene el ciudadano de reparar económicamente los daños que haya causado o que haya producido como consecuencia de actos ilícitos, civiles y realizados en el ejercicio de la profesión. Esta es la responsabilidad civil. Más que todo es esta obligación de reparar los daños ante la sociedad o ante la persona que fue afectada, y estos daños se produjeron en consecuencia de algún acto ilícito o de algún acto incorrecto. Existe la responsabilidad disciplinaria y también como parte de esta hay unas de menor relevancia que pueden ser la responsabilidad administrativa y laboral. La responsabilidad administrativa es prácticamente la obligación que los profesionales tienen de ejercer sus actividades dentro de la administración con carácter de funcionarios. Esta responsabilidad entra únicamente para aquellos que se vayan a dedicar o aquellos profesionales que se dedican directamente a la administración. Solo en esta área pues va a entrar, tienen ellos una responsabilidad específica. La responsabilidad laboral pues entran todos los profesionales que trabajan en sociedades asistenciales, empresas, etcétera, de las que no son propietarios y por lo tanto van a estar sujetos a las leyes laborales correspondientes. Acá pues es donde entramos la mayoría, los que trabajamos en una empresa, en alguna sociedad, en una institución o en una organización, tenemos una responsabilidad laboral de que cuando se nos contrata, pues nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con todo aquello que se nos solicita, cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera posible. A eso hace referencia ese tipo de responsabilidad. Existen algunos elementos constitutivos de la responsabilidad profesional. 4 elementos o son 4 requisitos los que se deben de dar o que se deben ya de poseer para que prospere una exigencia de responsabilidad profesional. Si yo voy a acusar a alguien de irresponsabilidad profesional, debo de tener al menos estos 4 elementos para que pueda existir o se pueda evidenciar que alguien no tuvo una irresponsabilidad profesional. En medicina, no sé si ustedes han escuchado que se habla muchas veces de negligencia médica. Es similar porque se comete algún tipo de error, algún tipo de falta, y eso pues tiene causas graves para las personas, las pacientes, por ejemplo, o los clientes que tienen, independientemente pues del área en la medicina a la que se dedique.
Primero tiene que existir una obligación preexistente. Esta tiene su origen en la modalidad del ejercicio profesional que voluntariamente se haya adquirido. Adquiere obligaciones de llevar a cabo sus actividades en unos momentos concretos o a unos grupos de personas determinados y unas condiciones precisas. Esta obligación no es prácticamente que nosotros como profesionales ya tenemos una obligación preexistente, requisitos que nosotros debemos de cumplir. Por ejemplo, si es nuestra obligación estar en nuestro trabajo de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo, a 3 de la tarde, aquí ya tenemos nosotros una obligación. La obligación preexistente, si en dado caso esa sería una de las faltas, la impuntualidad o que se sale del trabajo, por ejemplo, acá ya se habría cometido una falta o se habría violado este tipo de elemento porque no está cumpliendo con esta obligación. En el daño causado, pues puede ser, ¿sí? No se oye mucho, se entrecorta el audio. ¿Los demás me escuchan bien? Más o menos. Pasa lo mismo, señor. Mismo. Vale. Permítanme un momento entonces. Es que a veces es cuando uno tiene encendida la cámara. ¿Ahora me escuchan igual o hay diferencia? Ya se escucha mejor, señor. ¿Se escucha mejor así? Sí. Bueno, voy a impartirles un poco acá. Perdonen que no la pueda mantener encendida, pero ya me había estado fallando también el día de ayer. Bueno, voy a explicarles esta parte, después la vuelvo a encender y si se les llega a entrecortar otra vez, me avisan, por favor, para que pueda ver yo qué puedo solucionar acá. Como les mencionaba, en el daño causado, cuando es de manera inmediata o es transcurrido ya un tiempo en el que se haya causado algún daño dentro de la ejecución de un acto profesional, se puede manifestar en la aparición de complicaciones, por ejemplo. Acá siempre se refiere un poco al área de la medicina. Podemos nosotros adecuarlos. Si vamos a, por ejemplo, los que son mecánicos, ustedes les ocasionan un daño gradual, por ejemplo, a un vehículo, hay un daño causado ahí, ya sea de manera inmediata o que transcurrido un tiempo y después pues se dé la evidencia de que hay un daño causado. La falta profesional pues es la omisión de una parte o de una obligación que tiene el profesional de prestar adecuadamente los servicios a los que está obligado. Por ejemplo, en dado caso nosotros no queremos atender a una persona y tal vez no nos cae tan bien o tenemos algún tipo de problema con esta persona, no podemos a veces negarnos a poderle prestar el servicio. Estamos obligados a prestar ciertos servicios si trabajamos para una empresa o trabajamos para una asociación. Entonces acá es cuando nosotros no debemos de caer en una falta profesional. El cuarto elemento es la relación de la causa y el efecto entre falta y daño. Cuando no existan dudas de que un daño determinado tiene su origen en una concreta actuación profesional. Si no se llega a evidenciar que exista algún daño que se determinó o que tuvo su origen dentro de la ejecución o del actuar profesional, no puede entrar a este tema lo que es la responsabilidad profesional, si no hay una evidencia concreta de esto mismo. Existen algunos principios éticos de cualquier profesión. Estos principios pues van a variar dependiendo del autor que ustedes hayan consultado. Sin embargo, estos son los más generales. En cada profesión pues se les pueden ir adquiriendo o pueden ir tomando muchos más principios. Sin embargo, es importante que conozcamos algunos que pueden ser muy generales. Por ejemplo, la lealtad o la buena fe. Este sería el número 1. El 2, desempeño profesional cuidadoso y responsable. El C, respeto por sus semejantes. D, discreción. Y el contenido de esta lista de principios, como les mencionaba, va a depender de otros factores, la corriente filosófica que se vaya a consultar o el mismo autor que los haya redactado y la profesión a la que nosotros estemos consultando. Algunos tipos de responsabilidad profesional que se centran ya sea con nosotros mismos, con el prójimo, con la sociedad.
El conmigo mismo, pues es que nosotros nos exigimos una conciencia fiel o una conciencia limpia de haber o de adquirir ciertas competencias físicas, intelectuales y sociales. La responsabilidad profesional consigo mismo, pues es que nosotros estemos tranquilos de que el trabajo que estamos brindando pues sea el adecuado y sea un trabajo eficiente. La responsabilidad por el prójimo se refiere al trato que nosotros tenemos con nuestros demás profesionales, las personas que se dedican a la misma área de nosotros, cómo nosotros podemos apoyarles y no perjudicar su trabajo o no querer hacer quedar mal a nuestros colegas o a las personas pues, que se dedican a nuestra misma área. Y la responsabilidad profesional con la sociedad es la responsabilidad que tienen todos los profesionales al poseer ya sea un título universitario, un título de nivel medio, de poder brindarle su servicio a la sociedad, de brindar su inteligencia, su opinión, sus energías en la acción y depende también de la conducción de la comunidad, del pueblo, que marcha siempre dirigido por un guía. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que somos responsables ante la sociedad también. Otro aspecto que también entra, pero es contrario a la responsabilidad profesional, es el charlatanismo profesional. Muchas veces hemos escuchado este término, creo que es muy coloquial, pero sí tiene una definición el autor que Señor, yo consulté. ¿Sí? Sí, adelante. señor, le sigo Sí, yendo igual. permítame. Ahora sí. Ahora ya se oye mejor. Muy bien, gracias. Gracias por hacerme ver acá. Es que me imagino que es mi señal de internet, perdonen. Bueno, como les mencionaba, espero que ahora se escuche mejor. El charlatanismo profesional, pues es un término que puede ser muy coloquial. Podemos nosotros llegarlo a escuchar de manera muy común en la sociedad, con nuestros amigos, con nuestra familia. Pero el autor que yo estaba consultando, pues sí le da una definición a esto. El charlatanismo profesional se presenta cuando el profesionista o el profesional quiere mejorar su reputación, sus virtudes, pero hay quienes usan métodos engañosos o indignos para poder lograr esto. ¿A qué me refiero? A que pues utilizan ya sea una compra de algún tipo de reconocimiento, por ejemplo, o que tratan la manera de mejorar Como el video que vimos. exactamente, ¿verdad? Podemos relacionarlo con el video que estábamos viendo, ¿verdad? El estudiante pues quería prácticamente obtener su título, pero en base a métodos indignos o a métodos antiéticos que al final del día lo iban a perjudicar a él. Esto es parte del charlatanismo profesional. El hecho de que alguien quiera pues mejorar su reputación o dar buenos comentarios en sí de él mismo, pero que utiliza tal vez haciendo quedar mal a otros profesionales o algo similar. Nos referimos entonces a este tipo de concepto que es el charlatanismo profesional. Como parte final y como conclusión, el sentido de la responsabilidad personal debe ser algo que nosotros debemos desarrollar desde ahora, así como ustedes que están en formación. La responsabilidad profesional es algo más que todo personal, individual. Muchas veces se le tacha, por ejemplo, a una empresa por la acción de un empleado nada más. Si un empleado pues actúa de manera incorrecta, se le juzga y dice ya toda la empresa es así y no es así. Algo que nosotros debemos de tener claro es que esta responsabilidad es personal, es individual. Esto es lo que nos hace ver este concepto que nos habla de que se presta un servicio específico y cualificado de prepararse humanamente para servir a las personas. No se discrimina el destino o al servir bien común dentro del perímetro de una sociedad. Nosotros debemos de preocuparnos porque nuestra responsabilidad, por ejercer una buena responsabilidad profesional, ser responsables de nuestras acciones dentro de la ejecución de nuestros actos profesionales. Con eso, pues donde trabajemos, si tenemos un negocio propio, si vamos a trabajar para una empresa, se nos va a reconocer como tal, como personas o como buenos profesionales que trabajan de una manera adecuada, de una manera eficiente y que brindan servicios de calidad. Esto hace referencia a esto. Si somos cada uno de nosotros responsables de forma profesional, vamos a crear también que la empresa sea responsable de forma profesional, que el negocio también se caracterice por ser responsable y por ende vamos a crear también una sociedad que sea más responsable sobre sus acciones.
Acá tengo una pequeña frase que nos dice que cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad es una obligación y cada posesión es un deber. Un derecho que nosotros tengamos implica una responsabilidad también. Cada oportunidad que se nos da, con cada oportunidad que tenemos también adquirimos una obligación. Si tenemos la oportunidad hoy de estudiar, también adquirimos la obligación de poder cumplir con los lineamientos que se nos dan. Si adquirimos una posición, si tenemos un puesto, también adquirimos un deber y más responsabilidades aún de las que tal vez teníamos antes. Entonces, adquirimos ciertos beneficios, pero también adquirimos responsabilidades en ciertas oportunidades que se nos dan. No sé si hay dudas o preguntas. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Señor. Muy bien, gracias. Vean, como parte final, como hoy es nuestra última clase, les voy a solicitar que me realicen una pequeña evaluación docente. Les voy a enviar acá, permítanme, solo voy a copiar el link. Les voy a enviar un link acá en el chat que los va a llevar a una plataforma que se llama Menti. En esta plataforma ustedes van a comentar lo siguiente. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué se podría mejorar de todo, no solamente de esta clase, sino de todas las clases que hemos tenido a lo largo de estos bimestres? Que ustedes evalúen mi trabajo. Esto a mí me va a ayudar a poder seguir mejorando mis estrategias y mi metodología para que también los temas ya sea mejorar los temas o que puedan ser más comprensibles para ustedes. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué se podría mejorar? Ya les envié acá el link en el chat para que ustedes lo puedan responder. Tenemos aproximadamente unos 2 minutos para esa actividad. No es necesario que escriban su nombre, simplemente el comentario. Ya está, señor. Muy bien, gracias. Ya, señor. Gracias. Muy bien. Para los que ya enviaron su comentario, les agradezco mucho. Para mí es muy importante la opinión de ustedes y saber pues cómo fue el proceso de aprendizaje de ustedes también y si se pudiera llegar a mejorar algo. Muy bien. Voy a quedar entonces al pendiente de los que aún faltan de enviar su comentario. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos el día de mañana en filosofía.